Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Hablar sobre el tema de eventos futuros es en sí polémico. Hay quienes ven en el Apocalipsis un libro sobre cosas pasadas, mientras otros construyen todo un esquema de eventos donde el centro muy rara vez es Cristo. Pero ¿qué dice la Biblia sobre el tema? ¿Cuáles serían los principios y cuáles las posturas teológicas al respecto? Acompañemos a Alex y a Marcelo en este nuevo capítulo de nuestra serie Bajo la Lupa, aquí Entre Semana. Siempre un placer estar contigo. Entre semana seguimos hablando acerca de temas bajo la lupa. Último episodio. Último episodio, sí, ya. Sí, no podemos poner todos los temas porque si no, no terminamos más. Sí. Y tenemos más temas. Sí. Quizás en algún momento haremos un Bajo la Lupa 2. Sí. Por eso es bueno dejar algunos temas para después, porque así tenemos ideas para series futuras. Exacto. Y como hemos dicho en cada episodio, la idea es decir, quizás las cosas que tú aprendiste acerca de este tema en particular, otro tema en particular, sí, es bueno y bien, pero reconoce que hay otras posturas y no siempre las posturas que tenemos son respaldados explícitamente en el texto. Tienen que ver más que nada con quizás inferencias, sobre inferencias. Después llegamos a una cierta postura que después queremos defender como bíblico, cuando en realidad pues es una postura. Y sí, y como postura hay que tener mano abierta al respecto y respetarlo. Hemos dicho mucho, ¿no? Los principios no los cambiamos, y son tan pocos que en realidad nos damos cuenta que discutimos mucho por posturas. Pero bueno, ideas, sugerencias, comentarios, seguir hablando, porque este es un espacio para conversar. Ahí está el Twitter, así que escríbanos. Sí, Entre Semana CB. Así es. Bueno, ¿y cuál sería el último tema bajo la lupa? Bueno, usted, querido oyente, ya lo sabe. Estamos hablando acerca de eventos futuros. Eventos futuros es un tema... yo creo que junto con dones y con... Elección y con todo lo que... Sí. Pero sí, eventos futuros, quizás... ¿Cómo sería? Además de tener tantas posturas diferentes, ¿por qué pensamos que sería bueno colocarlo bajo la lupa? Porque por un lado hemos asumido como tal cosas según contexto donde fuimos criados o iglesias o quién te enseñó sobre eventos futuros o escatología, como se le llaman en teología. Según quién te lo enseñó, asumiste que esa era la verdad y de repente escuchas a un cristiano, hermano en la fe, que tiene una postura diferente y es como que, ¿what? ¿Qué pasó? Bueno, hablemos acerca de eventos futuros. ¿Cuáles son las posturas que quizás una persona promedio estaría más expuesto a? O sea, eventos futuros hablando acerca de la venida de Cristo, su reino, su venida, cómo va a venir, claro, ¿qué va a suceder con la iglesia? Partimos de eventos futuros por dos razones. Porque Jesús, al ascender, promete que va a volver. Uno lee los escritos paulinos y el apóstol Pablo habla de esa esperanza, habla de ese retorno. Y termina el Nuevo Testamento con un libro que en realidad tendría que ser revelación, porque ese es el significado de Apocalipsis, pero tomamos la palabra griega y ya inclusive lo usan en los periódicos, ¿no? Apocalíptica noticia para hablar de algo catastrófico, ¿no? Entonces eso nos muestra que hay algo que aún no ha terminado. Ante eso se dice, bueno, ¿qué son las posibilidades o las posturas o las distintas variantes que va tomando la Escritura? No sé si... ¿Cómo sería el punto? ¿Hablamos de las distintas posturas o de las constantes? Yo diría, primero establezcamos qué es lo que vemos bien respaldado en la Escritura y después vamos viendo dónde están los huecos. Perfecto. Y digamos, diferentes tribus van llenando huecos de esta manera o de esta manera. Bueno, el punto en cuestión es que Jesús va a volver. Jesús vuelve. Eso, y creo que es interesante porque lo estudiamos en la escuela bíblica de la iglesia, en la última clase del segundo ciclo. Vimos unos cuadros ahí muy, muy interesantes y decíamos, fíjense que distintas posturas de eventos futuros tienen ciertas constantes. Y una de las constantes es que Jesús va a volver. ¿Okay? La otra vez le preguntaron a un erudito que hemos mencionado mucho nosotros, N.T. Wright,
porque le estaban diciendo, bueno, como que lo estaban tratando de hereje en cuanto a eventos futuros. Y él dijo, no, Jesús por supuesto que va a volver. Y yo creo que va a volver. Negar que Jesús va a volver es que tendríamos que eliminar muchísimo del Nuevo Testamento, ¿no? Y aún del Antiguo Testamento, porque del Antiguo Testamento habla de un rey sufriente y de un rey reinante, y hay aspectos que uno puede ver en su primera venida que quedaron como pendientes, ¿no? Pendientes, claro. Sí. Si Cristo no vuelve, entonces hay muchos cabos sueltos. Demasiado. Ahí estamos en graves aprietos. O sea, ahí diríamos entonces que el retorno de Jesús o la venida de Jesús, llámale segunda venida, como quieras llamarle, sería un principio. ¿Correcto? Un principio, correcto. Perfecto. Y su reino va a ser para siempre. Entonces, sabemos que Él viene y cuando Él reina, su reino no tendrá fin, ¿no? Como dice en Isaías. Y yo creo que eso sí podemos establecer, ¿no? Sí, perfecto. Sin ningún problema. Y los que van a estar con Él son aquellos que han puesto su fe en Él, ¿no? Perfecto. Yo creo que... Primer constante es esa, ¿no? ¿Hay algún otro constante? Sí, ¿podemos hay más. decir? Juicio. Ok. Juicio. Es interesante que uno puede ver, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el hecho de que va a haber un juicio final. La expectativa de que va a haber no en el sentido de que ahí se va a determinar quién es salvo y quién no es salvo. No. Es un juicio... correctivo, ¿no? Ajá, de una justicia que cierra el círculo, ¿no? Eso es una constante, independiente de la postura teológica. Sí. Y creo que hay dos más. La mencionaste una recién. Tiene que ver con resurrección. Eso sí. Creo que ahí entraría dentro de principios. Porque si no hay resurrección, estamos en graves problemas, dijo Pablo en 1 Corintios, capítulo 4. Claro. Bueno, esa es la reducción, esta es una paráfrasis, ¿no? Estamos en graves problemas, ¿no? Si no hay resurrección. Y la resurrección, si uno va a la Escritura, no es solo para el salvo o para el que confió en Jesús como su único Salvador. Es lo que va a suceder con la raza humana, porque somos criaturas sujetos a tiempo y espacio y nuestro cuerpo importa y el cuerpo va a resucitar. Romanos capítulo 2 habla de eso, Apocalipsis capítulo 20 habla de resurrección y claro, algunos van a resucitar para esperanza y otros para muerte. Sí. Entendido no como aniquilación, sino como eterna separación. Eso es una constante. Claro. Independiente del sistema teológico de eventos futuros, hablar del retorno de Jesús, de juicio, de resurrección y quizás, bueno, lo mencionaste recién, ¿no? Que su reino va a durar para siempre, la eternidad. O sea, no es que Jesús viene y después quedamos en el aire dando vueltas. Hasta ahí llegó la Biblia, vamos a ver qué sucede, ¿no? Ándale. No, ok. Ahora, como nosotros como seres humanos no nos gusta brechas ni huecos, diferentes posturas tratan de llenar los huecos porque, ok, si Él viene, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo va a ser el procedimiento hacia ese momento de juicio? ¿De qué manera Cristo va a reinar? Y después hay un montón de cosas y pasajes que hablan acerca de algunas cosas donde dices, ok, esto es interesante. En Segunda Tesalonicenses habla acerca de ¿cómo es? El hombre de perdición. Ajá, el hijo de perdición. El hijo de perdición, que el espíritu será quitado y el hijo de perdición. Alguien que lo está frenando y todo eso. Después acerca de le veremos en las nubes. Y seremos arrebatados. Tesalonicenses 4. Cuando habla acerca de en Apocalipsis, la mujer, que después el dragón quiere comer su bebé y ella se levanta y corre al desierto. Jesús en Mateo 24, cuando dice, entonces, cuando viene este momento, corran, que espero que no les suceda el sábado. Y hay un montón de cosas donde dices, a ver, ¿qué con esto? Entonces, diferentes personas tratan de ir armando o hilando un sistema cohesivo o coherente para llenar esas brechas. Para llenar esas brechas. Claro, decir, tengo el panorama completo. Con esas 4
constantes con esos 4 principios que mencionamos, el retorno de Jesús, juicio final, resurrección y eternidad, nos quedan muchas preguntas en el aire. Pues sí. Y como que la mente no aguanta eso. Bueno, a todo lo que mencionaste hay que sumarle un libro completo, que es Apocalipsis. Sí. Me mencionaste algo ahí de capítulo 12. Sería interesante, antes de ir a las distintas posturas, hablar de cómo se interpreta Apocalipsis. Y no sé si sería bueno hablarlo ahora o hacia el final. Bueno, como que en realidad, como no tenemos pauta, lo podemos hacer cuando queramos. Pero creo que es interesante porque me parece que cuando no entendemos bien cuál fue el propósito inicial de Juan al escribir Apocalipsis, es donde a lo mejor yo creo que Apocalipsis me fue dado a mí para crear un sistema que explique esas brechas. Correcto. Y muchas personas les encanta leer Apocalipsis. Yo antes, cuando era joven e inmaduro, le decía a personas que se estaban interesando en la Biblia, decir, lee Apocalipsis porque hay cosas bien fumadas. Y creo que eso fue un error porque Apocalipsis, aparte de ser otro género literario al cual nosotros no estamos acostumbrados, también es una cosa que tiene muchos vínculos del Antiguo Testamento. Es como Dijiste si... hipervínculo. Si fuera digital... Si fuera digital, todo azul. Todo azul. Es increíble. Bueno, partamos por ahí. Sí. Apocalipsis es el libro que más referencias tiene del Antiguo Testamento. Sí, hay un teólogo, lo mencionamos siempre, Michael Heiser, él dice, es como si agarrarías a todo el Antiguo Testamento, lo metieras en una licuadora y ahí hay Apocalipsis, porque hay tantas frases y modismos y cosas donde dices, esto me suena a Jeremías, esto me suena a Isaías, esto me suena Claro, hay citas textuales, hay referencias, hay frases, hay imágenes. Hay inferencias. Todo Apocalipsis huele a Antiguo Testamento. Entonces, cuando alguien a veces me pregunta, oye, quiero estudiar Apocalipsis, buenísimo, ¿por dónde empiezo? Por Génesis. Porque si no empieza por Génesis, no vas a entender absolutamente nada. Y van a Apocalipsis para llenar esa brecha que tú decías, y ahí viene un problema. Mencionaste algo en cuanto a géneros literarios. Apocalipsis es es un género que no tiene, primero, no tiene ningún otro libro en todo el canon similar. Daniel tiene pasajes similares, pero no es como Apocalipsis, que vendría a ser el género es literatura apocalíptica. Sí, en realidad, si quisieras algo similar, sería el libro de Enoch. Claro. Pero eso es otra jurisdicción. Sí. Algún día tenemos que hacer un podcast de esos. Otros libros tendría que llamarse. Sí. Bueno, 1. 2, no es un género al cual nosotros estamos acostumbrados, como dijiste. Y 3, es un género que no existe en nuestros tiempos, tiene un trasfondo judío. Entonces es bastante complicado poder comprender un género al cual ni conocemos, ni estamos acostumbrados, ni es de nuestro trasfondo, y usarlo para llenar esas brechas. Este género literario tiene algunas cosas que sí lo van identificando. Generalmente es un ángel viniendo del cielo, hablando a una persona y diciendo cosas acerca del final de los tiempos. Sí, y diciendo, así va a terminar el mundo. Por eso Apocalipsis sí, lo que tú dijiste, significa literalmente una revelación. Es un descubrimiento. Es como que se abre la cortina y ahora puedes ver. Entonces, es interesante, como dijiste, quizás lo vamos a tener que hablar en otro momento, pero hay muchos escritos apocalípticos, no son bíblicos, pero los judíos sí lo tenían y lo apreciaban. Hay un Apocalipsis de Abraham. Sí. Y yo creo, muy mi teoría, que en el Nuevo Testamento hay un pasaje donde dice que se predicó el Evangelio a Abraham. Y yo creo que como esto era un escrito aceptado, respetado. Sí, respetado. Yo creo que había un concepto ahí como que, sí, o sea, Dios le mostró algo a Abraham. Pero era un escrito que estaba dando vuelta. El escrito a Enoch. Hay varios escritos así. Y sería como tratar de agarrar. Imagínate si alguien te diera un libro de las fábulas de Esopo y tú simplemente lo leerías sin entender, o sea, el propósito, ni entender el género literario de fábula. Dirías,
está loco este Claro. viejo. O sea, no hablan los animales. ¿Cómo van a tener estas interacciones? No. Es como que ignora eso, el punto es Claro. otro. Y bueno, ahí es donde entra el entender muy bien el género literario de este libro. Sí. ¿Por qué? Porque Apocalipsis no fue escrito para llenar una brecha en el sistema teológico de la mente de los creyentes. O sea, el punto no es que con el 666 después agarras y el Armagedón, descubres el anticristo, que no. No, o sea, creo que tenemos que ser súper contundentes con eso. Hay distintas escuelas de interpretación, que si Apocalipsis todo se refiere a evento pasado, si es algo presente, si es solo futuro. Hay una mezcla de todo, pero creo que tenemos que tratar de pararnos en quiénes fueron los receptores originales de este libro. ¿Están bajo persecución? Año 96, Domiciano, si no me equivoco, o Diocleciano, uno de los dos. Hay persecución. Y Juan escribe eso para animarles. En medio de la persecución, tomando la literatura apocalíptica, es mostrarles que Dios va a prevalecer. Piensa que, de alguna manera, era como que parece que esto se está acabando. O sea, han pasado 60 años desde que Jesús murió, resucitó, y parece que esto se va a acabar porque hay persecución. O sea, y parece que hay un montón de cabos sueltos claro. también. Yo creo que eso es una de las razones que hay tantos hipervínculos al Antiguo Testamento. Es decir, la historia continúa. No creas que todo lo que se dijo ahí quedó suelto. Nosotros seguimos en pie. Está todo en marcha. Ahora, ponte en aquel tiempo. Tú estás bajo persecución. Conoces esos hipervínculos y ves, ok, yo entiendo los distintos capítulos que hemos vivido, pero me parece que este es el capítulo final. Entonces Juan dice, no te preocupes, yo te voy a decir cuál es el último capítulo de esta historia, es que Dios va a prevalecer. El último capítulo de esta historia, mirando al futuro, es que el mal no va a triunfar y Dios va a prevalecer, y quienes han creído en Dios y en Jesús, su Salvador, van a triunfar. Por eso el lenguaje en capítulo 2 y capítulo 3, al que venciere. Claro, porque estaban derrotados, estaban perseguidos. Es una carta pastoral para animarlos, solo que usa un recurso literario como la literatura apocalíptica, que para nosotros es, ¿por qué no les animó de otra manera? Bueno, era la forma en que tenían para que eso sucediera. Si perdemos de vista eso, podemos desnaturalizar este libro. Creo que eso es súper importante. Apocalipsis fue escrito para animar a un grupo de creyentes que estaban siendo perseguidos, que veían que se estaba escribiendo el último capítulo y que todo iba a terminar. Y Juan le dice, no, miren más allá, el último capítulo, acá está. Sí, y sigue siendo un ánimo. O sea, imagínate todos los momentos en la historia donde parecía que la verdad esto de seguir a Cristo no tiene sentido. Una persona que está en el medio de Alemania nazi y está diciendo, parece que la maldad triunfó. Y uno lee Apocalipsis y dice, no. Cristo no ha terminado con su iglesia, no ha terminado con su pueblo, no ha terminado con este mundo. Claro. Él va a escribir el punto final. Y creo que en cualquier momento, cuando lo leemos y lo leemos con esos lentes, ahí podemos tener esa esperanza. Cambia la perspectiva. Pero bueno, vamos a lo que habías planteado, okay, ¿no? Generalmente se hace una pregunta, ¿no? ¿Cuál es el próximo evento escatológico o la próxima cosa que tiene que suceder para cumplir las profecías? En la agenda de Dios. En la agenda de Dios. Okay. Entonces, hay algunos que dicen el rapto. Hay otros que dicen el anticristo se tiene que subir al templo. Claro, entonces viene otro y dice, por lo tanto, el próximo evento es que exista un templo. Y toman noticiascristianas.com y dicen, ¿ves? Ya hay un grupo haciendo un templo y pusieron el fundamento y Jesús viene. Otras personas dicen, tenemos que apoyar a Israel porque Israel es el pueblo de Dios. Es el pueblo de Dios, entonces nosotros tenemos que ir asegurándonos de que Israel le vaya bien porque, como dice la profecía, ¿no? Y van haciendo esa mezcolanza. Bueno, las posturas surgen de ahí. O sea, aclarado el tema de la naturaleza del libro de Apocalipsis, las posturas que tú decías, ya hablamos de las 4 constantes, sí, ¿no? Pero ¿por qué hay tanta diversidad de posturas? Responden mucho a interpretación o cuál es tu hermenéutica. No, para mí esto es así. Entonces, si yo parto de ciertas premisas, inevitablemente voy a llegar a ciertas conclusiones. Hay ciertos estudiosos que dicen, mira, Israel es el pueblo terrenal de Dios, tiene promesas terrenales. La iglesia es
distinta de Israel. Es el pueblo celestial y tiene promesas celestiales. Por lo tanto, como que Israel y la iglesia no se mezclan. Entonces, quienes tienen esa posición dicen, cuando venga el Señor Jesús, va a venir a poner su reino. Y Dios no prometió ningún reino a la iglesia. Por lo tanto, eso es para Israel. Así que, ¿qué hace la iglesia en la segunda venida? Tiene que ser arrebatada antes. Entonces van a 1 de Tesalonicenses 4 y a 1 de Corintios capítulo 15, dice, ¿ves? La iglesia es arrebatada antes de esa tribulación final y del retorno del rey, porque nosotros no esperamos al rey porque la iglesia no tiene promesas terrenales ni le fue prometido un reino. Esa posición se llama venida de Jesús. O sea, hablan de arrebatamiento, Jesús viene por su iglesia, viene este periodo de tribulación y después viene Jesús. Ok. Pero responde mucho a de dónde surge a esa separación casi total entre Israel y la iglesia. ¿Ok? Y dentro de esos hay 3 escuelas. O sea, viene antes de la tribulación, porque ellos dicen que va a haber una tribulación de 7 años, las 70 semanas de Daniel, viene antes. Otro dice viene en la mitad, a los 3 años y medio de esos 7 años viene. Y hay otros dicen que no, que viene al final y que la iglesia pasa por la tribulación. Es una postura y punto. Puede tener poca o mucha sustento exegético, creo que es bastante débil, pero es una postura respetable. Pero ¿de dónde surge? Surge de ahí, de la distinción entre Israel y la iglesia, como 2 pueblos totalmente distintos, ¿no? Y quizás de ahí es donde está ese concepto de sionismo cristiano y hay que apoyar a Israel. Y mucho de esta posición teológica o de esta postura escatológica son los que estuvieron basada la serie esta Dejados Atrás. Dejados Atrás. Estaba basada en esta postura teológica, ¿no? De que la iglesia va a ser arrebatada y de repente millones de personas desaparecidas y va a ser un caos, ¿no? Y ahí hubo una serie. ¿Cuántos libros eran de esos? Eran como 48. No. Un montón. Yo me las chuté en su momento. Bien ahí. Llegué como hasta el 5 nada más. Pero es una postura respetable, pero es una postura. Eso es importante sostener. Y yo creo que también, bueno, no me quiero adelantar al final, pero estas son posturas que como no tiene un fundamento tan fuerte, se respeta, pero yo no creo que tiene una acción o no hay un mandato en cuanto a esta postura. Por ejemplo, yo conocí una persona que él creía que el próximo evento iba a ser que el anticristo se iba a declarar como Dios en el templo. Y, o sea, tomando de Mateo 24, y la próxima cosa que tenía que hacer la iglesia era correr a las montañas, esconderse. Y él con su familia, tenía valijas en un closet listo, no sé si tenía dinero, ropa, todo listo para en cualquier momento correr. Y era una postura escatológica que él lo interpretó y empezó a tomar ciertas acciones en cuanto a eso. Entonces, claro, aceptaste a Cristo, bien. Paso 2, prepárate para ese momento de correr. Y no vemos necesariamente un llamado a acción basado en la próxima cosa que va a suceder, que va a ser Dios. Claro. Entonces, ¿cómo le llamaríamos a esa premilenialismo? Se le llama pretribulacional, ¿ok? Y dentro de esa está rapto pretribulacional, midtribulacional, posttribulacional. Y después viene la venida de Jesús y un periodo llamado milenio, que se saca del concepto de Apocalipsis 20, aunque ellos dicen, mira, quita Apocalipsis 20 y ves Antiguo Testamento y ves promesas hechas a Israel de que va a haber un reino literal. Entonces tiene que haber un periodo de tiempo en el cual Jesús establezca su reino. Había una segunda postura que se llama premilenialismo histórico. Ellos dicen, mira, Jesús va a venir, es un solo evento, Él viene. Y Él va a establecer su reino. Y eso involucra a Israel, a la iglesia, porque al final para Dios es un solo pueblo. Y es interesante ciertos fundamentos. Por ejemplo, ellos toman el libro de Hechos, capítulo 1, la pregunta que le hacen a Jesús, ¿no? Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Y ellos dicen, los primeros discípulos se dieron cuenta claramente que
había una naturaleza espiritual del reino, pero que quedaba pendiente un aspecto físico, material, terrenal. O sea, que vengas y digas, aquí los enemigos, y el libro de Hebreos aún dice que todas las cosas fueron sujetas a sus pies, aunque vemos que no todo fue sujeto. O sea, vemos que el ya todavía no. Lo hemos hablado en más de alguna vez, ¿no? Es como que sí, pero algo falta. Entonces, los que tienen esta postura dicen, Jesús va a establecer un reino, pero no es un reino para Israel. Es para Cristo. La esencia del reino terrenal tiene que ver con las promesas hechas al rey. Yo creo que eso se entiende cuando uno ve a Jesús, a Cristo, como el israelita perfecto. Aquel que caminó y trazó por todas las cosas de Israel. Y es interesante cuando lo ves con esa perspectiva. Ahora entiendes las cosas que él pasó. 40 días en el desierto, siendo tentado. Todo ese proceso él fue como el hermano de Israel que sí hizo lo que Dios quería. Y cuando tú lo ves así, tú ves que Jesús es el cumplimiento de todas esas promesas. Por ejemplo, cuando en Isaías habla acerca del siervo, dice, aquí mi siervo y todo lo demás. Fuera de Isaías 52 y 53. 52 y 53. Fuera de eso, está hablando acerca de Israel. Sí, antes del 52 viene hablando de Israel. Y usa el término siervo, pero de una forma colectiva. Sí, después habla acerca de un individuo. Entonces, como que todo eso se reúne en Cristo. Y Cristo es el que lleva adelante la historia de Israel. Y por medio de su muerte y su resurrección, ahora nosotros entramos a su cuerpo y somos parte de esta historia de Israel. ¿Israel es distinto a la iglesia? Sí y no. Romanos capítulo 9 habla acerca de 9, 10 y 11 habla acerca de Israel. Dice, pero Pablo dice, para confundirnos creo, dice, no todo Israel es Israel. Espérate, Pablo, entonces ¿qué? ¿Cómo es? Entonces sí. Y después habla de que estamos injertados, de que somos participantes. Pero después Israel será salvo. Entonces, ¿cuál Israel? ¿De qué estamos hablando? Y yo creo que este tema, para tocarlo, yo creo que en los últimos episodios tú y yo hemos tenido una postura quizás un poco más firme, un poco más establecido. Pero yo creo que en cuanto a esto es simplemente decir, no hay que esforzarse tanto por tratar de llenar estas brechas con certeza. Sí. Porque así como en el día de mañana, Cristo nos lleva y es el rapto, ok, listo. O Cristo viene y dice, pues así fueron las cosas, ok. O pasamos el periodo de tribulación y a la mitad viene o al final. O sea, cualquiera sea la opción. Algunos dicen que el periodo de tribulación es ahora. Y puede ser, qué sé yo. Y la vacuna es la marca de no, y vamos a seguir, no, pero... El microchip. Y ahí está. Ahora, esta posición que se llama premilenialismo histórico, ellos, solamente un concepto más, ellos dicen, quita Apocalipsis 20, y ellos dicen, no pasa por 1000 años o no. Pasa por un periodo de tiempo en el cual el mundo pueda ver al Rey. Y después de eso viene la eternidad. O sea, no es que ahí... hablan de que la creación, como que se cierra el círculo, y es interesante porque usan también 1 Corintios, capítulo 15, cuando está hablando de resurrección, y empieza a hablar del orden, y habla de que resucitó Cristo primero, si aquí lo tengo, capítulo 15, ahí está. Y después dice, verso 24, 22. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno a su debido orden, Cristo las primicias, después cuando Él venga, los que le pertenecen. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. Vendrá el fin, pero es el fin que es el principio. Entonces, toman este texto para decir, ¿ves? Tiene que cerrarse el círculo con Jesús como el segundo Adán, que termina o hace lo que Adán no hizo. Y curiosamente habla acerca de una rebelión después de ese periodo de 1000 años. Y creo que en un sentido es como decir, ¿ves?
Las condiciones no importan. El ser humano siempre va a querer rebelar en contra de Dios, aunque Dios estuviera reinando. Claro. Entonces, ahí es donde Él trata con la maldad y entramos en la eternidad. Ahora, ¿cuánto de esto es simbólico? ¿Cuánto de esto es explícitamente literal? No sabemos con certeza. Y yo creo que parte de este estudio y el estudio del texto y todo es estar bien con la incertidumbre. Y poder decir, el tema es que no nos gusta eso. No, para nada. Pero ¿quién hubiera pensado antes de Cristo que las cosas funcionarían así como sucedieron en Cristo? Yo creo que cuando pensaban que las promesas de Abraham y toda la tierra será bendito a través de ti, y yo creo que ellos pensaban, bueno, es que nosotros somos tan increíbles y la gente, pues lo que va a suceder es Dios va a convencer a todos a que sean buenos judíos. Y listo. Y eso era su forma de pensar, y después llega Jesús y dice, no, el programa es totalmente diferente. Y ellos estaban tan arraigados a su forma de ver las cosas que rechazaron a Jesús. Y yo creo que uno de los peligros es estar tan arraigado en un sistema que fue creado por los hombres, que cuando venga aquella cosa que Dios sí está haciendo, no lo vemos. Y que debería ser nuestra esperanza, ¿no? Y preocupados de si que el templo, que el no templo, que es Israel, que ya en 1948 ya eso es una señal, y el anticristo, y que si es Vladimir Putin, y 10.000 cosas, ¿no? Que Bill Gates y el microchip. Ajá. Bueno, yo eso creo es especulación. Sí, y yo creo que es importante también tocar ese tema, porque cuando eso llena tu mente y cuando eso llena tu atención, yo creo que estás dejando a un lado lo que Cristo realmente quiere para nosotros. Quiero tocarlo hacia el final con un texto, pero hay personas que viven hablando de eso, y lo peor es que predican sobre estos temas especulativos, y lo más triste es que millones los siguen y ven sus enseñanzas como de grandes eruditos de la palabra de Dios. Nosotros somos dos ignorantes. Amén. El punto es, vamos a tratar de colocar las cosas en perspectiva, construir y hacer, y lo peor, en serio, es que la gente lo cree. Sí. De mano abierta, Jesús va a volver. Yo tengo folletos de los años 70, 80, que hablaba acerca de los 4 caballeros, y cómo es que el comunismo era el plan satánico para la conquista del mundo, y el anticristo iba a ser el encargado de la Unión Soviética y todo. Y eso creaba, ¿qué es lo que crea? Crea una cierta urgencia. Claro. Y todos, cantando esas canciones acerca del rapto, y de que ojalá estuviéramos nosotros listos, y estas son las señales. Entonces uno saca datos y uno saca esto, y ya están desarrollando este microchip y ya están haciendo lo otro. Ahora, yo creo que se usa como una forma de crear esa urgencia para después predicar el evangelio. Pero asociado a miedo, y ese es asociado a miedo, y es asociado a una urgencia falsa. Claro. Porque la Unión Soviética cayó, y ya los 4 caballeros, ya, si es algo, pues no va a ser la Unión Soviética. Entonces, ¿qué haces con la persona que dice, espérate, yo entré a esta fe bajo pretensas falsas, bajo una urgencia inventada? De Gog y Magog y todas esas cosas. Y después uno dice, bueno, ¿y qué más? Fue inventado. Y yo creo que al terminar ese periodo de urgencia, ya no hay tanta cosa como antes. Y por el fin de la Guerra Fría. O sea, estábamos... Pues sí. Y eso te muestra mucho cómo el contexto de uno termina condicionando cómo interpretamos la Escritura. Pues sí. Las últimas dos, como para ir cerrando, hablamos de las 2 primeras posturas, y las últimas 2 son muy sencillas. Unos tienen un concepto que se llama postmilenial, es decir, dicen que estamos viviendo esa época de milenio donde va a llegar al máximo esplendor, y la humanidad va a ser increíble, y cuando estemos en el mejor momento de la humanidad, Jesús va a volver. O sea, como que nosotros vamos preparando la tierra. Exactamente. Y después entonces, ya cuando la iglesia hizo todo su chamba. El mandato es llenar todo, y por eso tenemos que meternos en todo. Necesitamos presidentes cristianos, necesitamos personas en todos los vínculos, porque tenemos que preparar para que cuando lleguemos al mejor momento de la humanidad, Cristo viene. Esa postura creo que se cae sola. Y la última es una postura que se llama amilenial,
A como privativa de ausencia de, ellos dicen, mira, la verdad el milenio, o sea, el reino es algo espiritual. No se espera ningún reino, simplemente va a venir Jesús, vamos a resucitar, va a haber juicio y después viene eternidad. Y ya está. No hay mucha ciencia ahí. Otra vez, es una postura, está bastante buena porque especula muy poco. El problema, o quizás la gran discusión es entre el premilenialismo histórico, que dice, bueno, pero me estás quitando la naturaleza, que preguntaban ahí en Hechos capítulo 1, verso 5, y es interesante, la iglesia primitiva tenía una visión milenaria, o sea, quita el concepto milenario, tenía un concepto de reino, o sea, pero el rey va a volver, y a mí me dijeron que va a volver, así que yo aquí lo espero, ¿no? Que se pierde un poco en esa posición, y son como las dos más comunes, pero como son posturas, ¿con qué nos quedamos? Creo que lo que tú dijiste recién es fundamental. Por querer llenar las brechas, terminamos perdiendo el enfoque del espíritu de la profecía. Dice Apocalipsis capítulo 19, es interesante el relato, ¿no? Porque está hablando Juan, dice, el ángel me dijo, escribe, dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Y añadió, estas son las palabras verdaderas de Dios. Y mira la reacción de Juan, me postré a sus pies para adorarlo. Pero él me dijo, no, cuidado, soy un siervo como tú y como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Adora solo a Dios. Dice, el testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. La Reina Valera dice, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y creo que eso es lo que tú decías recién, ¿no? Si empezamos a hablar de eventos futuros y de repente después de hablar media hora de eventos futuros ni mencionaste a Jesús, un problema grave hay. Estás haciendo especulación, estás jugando a casi tipo casino, en vez de ir al casino a apostar, vas a la escritura a hacer apuestas futuristas de qué va a suceder y qué no va a suceder. Y estamos dejando de lado el testimonio de Jesús, que es quien inspira la profecía. Y creo que ese debe ser el mensaje final o la lección final para nosotros. Y eso sí tiene un efecto en nuestra vida personal, ¿no? Claro. Y aun cuando tú ves Apocalipsis 22 y ves donde hay un mandamiento o una palabra de acción, esto es lo que quiero que hagas, lo que hagan, se puede destilar a esto, sé fiel, sé fiel. Y no necesariamente es esta búsqueda de tesoro de que quién va a ser y cómo va a ser y cuáles son las muestras. Y sé fiel. Ahora, ¿es divertido hablar acerca de esto? Claro que sí. Tomar estas semanas de Daniel y sumar y ver y estudiar. Y yo creo que no es una pérdida de tiempo. Podemos ir viéndolo. Pero yo creo que cuando va en sobremedida y cuando ya estableces una estructura sobre inferencia, 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 y dices, esto es bíblico, porque cualquier persona que no cree en el rapto es antibíblico. Puedo ir más allá. Cuando estableces una empresa, cuando estableces un negocio detrás de especulaciones pseudobíblicas, cuando establezco un negocio alrededor de eso, donde hago conferencias, donde escribo libros, perdón que sea tan contundente, pero me parece que ahí hay un problema grande, porque se está haciendo sobre la base de posturas que pueden ser respetables como posturas, pero como tú dijiste, cuando se establece esa postura como principio y todo el que piensa distinto a esa postura o al que enseña esa postura es tratado de hereje, es tratado de antibíblico, es tratado de lo que sea, creo que hay un problema, porque son simples posturas para llenar brechas. Si a eso sumamos que armo mi business detrás, peor los que lo consumen, ¿no? Creo que el colocar bajo la lupa específicamente este tema también tiene que tener un efecto práctico en eso, que pueda saber tener un filtro de qué leo y de qué escucho. Porque, es que escuché esto, es que leí esto, es que me mandaron, por esos devocionales de WhatsApp, me mandaron y que la vacuna es lo que... Y perdemos tiempo, perdemos enfoque,
porque eso gusta especular. No, claro. Gusta decir, ¡ay! Y si sí, y se nos va la vida, ¿no?, en cosas que no aprovechan. Creo que no, como dijiste tú, no es una pérdida de tiempo meterse en la profecía. No es una pérdida de tiempo a ver esos hipervínculos de Apocalipsis, a ver, ¿y de qué está hablando? ¿Y cómo se relaciona con el libro de Daniel? Y ir estableciendo tus posturas, ningún problema. Pero de ahí a estar casi obsesionado con el tema, como lo hemos visto a veces en algunas personas, que le dan y se pierden de eso, de esperar a Jesús. Y ahí es donde vuelvo a insistir, hay un grave problema para el que lo hace y para quienes lo siguen. Sí. Y creo que lo que nosotros tenemos que hacer es ser fieles a lo que Cristo nos manda a hacer y seguirle y seguir estudiando la Escritura. Y bueno, si el día de mañana pues las cosas suceden de una forma, pues van a suceder. Sabemos que Cristo va a regresar. Así es. Sabemos que va a haber un juicio. Sabemos que su reino será para siempre. Sabemos cuál es la cuarta. Resurrección. Sí, que vamos a resucitar. Esas cosas lo sabemos. Y esa es mi esperanza. Si lo hace de una forma o de otra, bien. Si nos toca sufrir junto con los que están en la tribulación, si hay tribulación así tal cual algunos lo tiran, si no, está bien. La clave es ser fiel. Y eso debe ser nuestra mirada máxima. Así es. Y lo queremos tanto que, bueno, si este fue nuestro último episodio, si no, nos vemos la próxima semana, ¿no? Si nos estás escuchando después de que fuimos raptados, pues sepa que aquí van a quedar todas las grabaciones. Nos aseguramos de que nuestros servidores en línea son todos por personas no salvas para que no desaparezcan. Ay, querido, gracias por acompañarnos y seguir aprendiendo juntos, ¿no? Ese es el espíritu. Eso Así es, que, muy bien. Hasta luego. Gracias. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web Iglesia Conexión Vertical /Entre Semana, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta la próxima.